Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Lunes de Franja de Gaza, volvemos a nuestro día habitual y es que tenemos muchas novedades respecto al Zamora Club de Fútbol, así que hay que hacer F5, como se suele comentar técnicamente en términos informáticos. Lo primero fue, aunque no en orden cronológico, pero es saber en qué grupo nos situamos en la primera federación. Se habían barajado varias posibilidades, dividir entre norte-sur o entre este y oeste. Al final tiraron por la calle del medio los de la federación y la IA y los equipos y Galicia, que parece ser que se impuso en las votaciones a las preferencias andaluzas, siendo dos de las territoriales con más equipos representados en primera federación. Opción diagonal y el grupo del Zamora que tiene hasta 9 comunidades representadas. Es un dato que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Por resumir, entran el Tenerife de Canarias, el Castilla, maldita sea mi estampa, en vez del Barça B, que también era una desgracia, como todos los filiales. Entra también los equipos de Castilla-La Mancha y Extremadura, y el de Asturias, que es el Real Avilés. Caen los amigos, los muy amigos del Tarazona, que claro, los amigos acaban siendo tus enemigos y te quitan la plaza de Copa del Rey gracias a Luis Rivas. Pues caen los aragoneses del Tarazona, que esta vez también cuentan con el Teruel, que acaba de ascender, de regresar después de solo un año de ausencia. Y perdemos también a los catalanes que van para el otro lado, por lo tanto, Sabadell, Nastic, si se hubiera quedado el Andorra, que no es así, pero el Europa, van para otro lado, van para el grupo 2. Es un balance que en general nos pone contentos, esto de tener el grupo 1 para nosotros con algo más de cercanía en los desplazamientos, pero que al mismo tiempo se mantiene el hecho de ir a Galicia, a País Vasco, recuperamos Asturias. Está bastante bien, a todo el mundo que viaja le gusta mucho, a los que nos quedamos en casa nos da igual, pero eso sí, habrá menos diferencia entre lo que me voy a mover yo, que es cero a priori, y lo que se va a mover la gente que viaje con el equipo, porque va a desplazarse menos kilómetros que ningún otro equipo de la primera federación. Y esto, a nivel de logística y de infraestructuras, siempre es positivo para un conjunto de la dimensión social, deportiva y económica del Zamora Club de Fútbol. El viajar poco. Luego, en cuanto al nivel, bueno, hay mucho que va con superioridad moral, diciendo que el Tenerife está muy por encima de todos los demás. Otros del grupo 2 que dicen que el suyo es el bueno, después de que este año pareciera que sí lo era y resulte que han ascendido solo uno del grupo 2 y tres del grupo nuestro, del Zamora. Y después algún listillo, incluso que ya por provocar, dice que el grupo 4 de segunda ref es mejor que el grupo nuestro. Bueno, después te encuentras con otras cuentas que van siguiendo el mercado al día y ven que la Ponferradina acaba de fichar a un gran entrenador como Fernando Estevez, ven que el Tenerife es un recién descendido que va a hacer plantillón lo mismo que el Racing de Ferrol, ven que el Zamora está buscando ser muy ambicioso en el mercado y que ahora mismo el grupo primero pinta mejor que las incógnitas del grupo segundo, que no deja de haber muchos equipos allí con incógnita, pero eso solo lo podremos dibujar mejor cuando empiece la competición y solo lo podremos saber con certeza cuando acabe la competición. Porque el año pasado yo era el primero, esta última temporada que finalizó, que pensaba que los Real Murcia de turno iban a ser muy superiores a los del grupo primero, incluso el Ibiza, y nada más lejos de la realidad. Así que calma, tranquilidad y buenos alimentos. Y nos está alimentando el Zamora a base de fichajes muy resonantes en la categoría. Sí que hubo una pérdida muy dolorosa a lo largo de la semana. Había actualizado con la marcha de Tresaco a la Cultural Leonesa. No había nombrado aquí la de Sergio Nieto, que es la última renovación top que se intentó acometer y que no se consiguió. Una verdadera pena. El mejor lateral izquierdo de la primera federación. El club comunicó de manera errónea su salida, porque apenas puso que no había aceptado ninguna propuesta de renovación, lo cual está bien puesto, en mi opinión, pero no le dio las gracias en el tweet, sí en una foto que adjuntó. Pero dime si directa esa parte, el jugador también
yo creo que queda en una posición discutible porque se va al Alcorcón, que el Alcorcón es uno de los cabecillas del otro grupo. Ya digo que el Castilla está en el nuestro, los demás equipos madrileños estarán en el otro, Athletic, Alcorcón y demás. Y el jugador acaba en la misma división habiendo sido el mejor sin, yo creo que bueno, sin mucha discusión, sin mucho debate, por lo menos de nuestro grupo. Y cuando tú eres el mejor de tu división, cuando has salido de una cantera grande como la del Real Valladolid, cuando todavía tienes margen de progresión por edad, porque estás en los 24 o 25 años, lo lógico sería pensar que hubiera dado un salto a segunda división y que si se hubiera querido forrar hubiera ido a la Arabia del fútbol modesto, es decir, a Polonia. Que no me preguntéis por qué, un día habrá que hacer algún análisis, pero pagan a expuertas a los jugadores que miran más el dinero que lo deportivo, cosa que en estas categorías es más entendible, yo creo, que en las de los multimillonarios. En todo caso, ha acabado en un equipo que pretende meterse en playoff de ascenso como el Zamora, en el Alcorcón. Así que no le veo demasiado sentido. Sergio Nieto vallisoletano, cercanía a su tierra la tenía más incluso en Zamora que en Madrid. Mi no entender el destino y la gestión personal, pero bueno, cada uno con su vida hace lo que quiere y por lo menos el Zamora sí que, según confirma, le ha ofrecido la renovación varias veces. Y eso es importante, que el club haga esfuerzos porque no solo se trata de fichar a jugadores que estén pretendidos por otros muchos, con los que aspires a dar un salto de calidad, sino de si ya te servían muchos futbolistas para rendir a un magnífico nivel, intentar quedártelos por todos los medios. Me tranquiliza que por lo menos con Sergio Nieto y con Rafa Tresaco se intentara y fueran ellos los que declinaran la oferta. Esto es fútbol y de lo que se trata ahora es de suplirlos con garantías, cosa que en el caso de Sergio Nieto y en el de Tresaco va a ser complicado, pero bueno, se está intentando. Lo de Sergio Nieto se está intentando, de momento no ha llegado ningún nombre. Lo de Rafa Tresaco se ha intentado con el último en llegar, que ha sido Loren Burón, jugador del Real Murcia, que jugó playoff, que cayó precisamente contra el Nastic y que antes de eso había militado en el Antequera de Javi Medina. Estamos pendientes de un informe de Javi Medina para conocer un poquito más qué piensa un entrenador de Loren Burón. Claro, nos facilitará buenas palabras porque lo tuvo como discípulo y seguro que el recuerdo es positivo, ¿no? Pero ya os comentaré ya por aquí lo que se pueda decir. Si hay algún secretillo, pues intentaremos proteger a las fuentes, pero intentaremos dar algún informe. Pero hoy vamos a hacer un informe de un central muy carismático que ha aterrizado en la capital del Duero contra todo pronóstico por sorpresa y el sábado por la mañana maravillosamente. Antes, os digo, resto de fichajes que han llegado y en los que no me extenderé mucho, sinceramente, porque no tengo opinión formada y porque no creo que vayan a tener preponderancia en la plantilla comparado con otros. Por ejemplo, el portero suplente, Adrián Pereda. Ya le pongo la etiqueta suplente porque Fermín Sobrón es indiscutible. Con los Santos no se negocia y Fermín Sobrón a buen seguro que lo es. Pero Adrián Pereda, al fin y al cabo, es joven, es sub-23, ha debutado en segunda división cuando al Huesca le hicieron una escabechina contra el Racing de Santander, lo dejaron con, creo que fue 8 jugadores incluso al final del partido, y salió Adrián Pereda también por lesión de su compañero Dani Jiménez. Bien, perfecto el perfil del segundo portero, que no enrede y que al mismo tiempo tenga proyección. Que haya garantías, pero que no esté en debate si Fermín Sobrón va a ser titular como lo estaba el año pasado por el nombre de Diego Altú. Centrocampista defensivo, Mario García, del Hércules. No tiene las mejores referencias el pueblo del Hércules de él. Yo, sinceramente, vi varios partidos del Hércules en el tramo final de temporada y no me llamó la atención. No sé si es que jugó menos, no sé si es que yo no me fijé lo suficiente. Es verdad que parece ser que fue en línea descendente a lo largo de la temporada, pero es un jugador con muchos partidos a las espaldas en Primera Federación, la antigua Segunda División B, con el Rayo Majadahonda, con equipo de Andalucía también, el Algeciras. Bueno, fichaje de Secretaría Técnica, entrenador, que deben conocer más jugadores de Primera Federación para abajo que yo. Así que nada, le damos el voto de confianza y ojalá rinda muy bien, aunque yo creo que eso es más para tener un perfil específico defensivo, porque si ya tienes a Clavería, tienes a Carlos Ramos, pues lo lógico es que haya alguien que va con la escoba detrás, aunque no saque muy bien el balón, que era la etiqueta que le colgaban. Si lucha, muerde y contagia carácter, a mí me parece bien.
Así que guay. Y lo de Loren Burón, pues a los goles de Rafa Tresacco, pues posible que llegue, porque Rafa Tresacco tuvo 6. Es verdad que este chico no ha metido más de 4 nunca, pero sí que parece un jugador muy de entrenador y que es titular en grandes proyectos como el del Real Murcia. Así que yo confiaría en Loren Burón. Y dicho esto, el sábado por la mañana había un anuncio sorpresivo de la cuenta de X, antiguo Twitter del Zamora Club de Fútbol, en la que, bueno, yo vi una foto, yo que sabéis que tengo una vista de lince, de un muchacho canario que te ponía mojo picó en la mochila, que venía en unas comunicaciones complicadas, como decía el propio club, muy bien tirada esa, porque decía, en tren no va a poder venir, porque claro, el tren nos lo quieren complicar en Zamora y el tren no lo tienen en Extremadura, pues esta era la manera de hacer un preámbulo para anunciar al mítico Ismael Atumán, un defensa central de 30 años procedente del Mérida con el que viene de jugar playoff y de ser vilmente atracado por un odioso filial como el de la Real Sociedad B. Y yo enseguida caí en la cuenta de quién era Ismael Atumán, porque había estado en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas y yo tengo muy buenos amigos y muy buenas amigas allí, de la Unión Deportiva, que me han contagiado con esa pasión amarilla también a lo largo de los años. Así pues, entre lo que yo sabía y lo que me puse a investigar, tengo unas cuantas referencias para hacer un informe completito sobre Ismael Atumán, que yo creo que está destinado a ser el central diestro titular, al menos como punto de partida, luego la temporada va poniendo a cada uno en su sitio, y que es un defensa funambulista. Y ahora os explicaré por qué. Quedaos hasta el final porque os voy a explicar por qué es un defensa funambulista, el del Zamora Club de Fútbol. Para empezar, porque le gusta el riesgo, porque le gusta sacar el balón, jugado, porque, bueno, ha pasado de extremo a extremo, ¿no? De no jugar al principio de la temporada a pelear por el ascenso a segunda división con el Mérida, que si no le corta las alas el árbitro, quién sabe si podría haber llegado a la última eliminatoria. Yo creo que sí, que habría llegado a la última eliminatoria y podría haber sido favorito. Es el segundo jugador que viene del Mérida y ya por eso se empieza a denominar al Zamora como la estatua de Viriato, terror romanorum, como argumentaba muy bien en su cuenta de X Eric Ruiz Enjoyers, que espero que aparte de ser Enjoyer de Eric Ruiz, lo sea también de Ismael Atumán. Segundo jugador del Mérida que viene al Zamora, titularísimo, en el 11 ideal de la segunda vuelta y de los playoffs. Tanto Javi Eslava como Ismael Atumán formaban parte del 11 ideal de los playoffs de ascenso a Segunda División A. Y no solo es el segundo jugador del Mérida, por lo tanto, terror romanurum, no solo es el segundo futbolista del 11 ideal de los playoffs, sino que es el segundo jugador que aterriza procedente de la agencia de representación Paquito Terry, según Transfer Market. Y Paquito Terry nos va a hacer bailar el Paquito el chocolate. Paquito Terry es una agencia de representación que yo oí por primera vez hace 6 días. Se me pasó comentaros que Javier Lava estaba representado por ella, pero el fútbol, muchachos, siempre da revancha. Y ahí tenemos a Ismael Atumán representado por Paquito Terry, al menos según Transfer Market, y esto me llena de gozo. Una agencia con ese nombre tan carismático y un jugador tan carismático como este tienen que hacer buenas migas con el Zamora Club de Fútbol. Pedí un informe sobre su época en la Unión Deportiva Las Palmas, que algo queda. Seguro que después de muchas andanzas ha ido madurando, ha ido transformándose, ha ido puliendo defectos, pero esto es lo que me decía una fuente anónima, un pío pío, un pajarillo amarillo, anónimo, pero sí, es de la Unión Deportiva Las Palmas. Decía, le costó sentar la cabeza, de no ser por eso, el bueno de Ismael Atumán podría haberse establecido en el primer equipo. Destaca por salida de balón arriesgada e incluso temeraria, ya vais entendiendo lo de funambulista. Va fuerte por arriba, me decían, sin ser un bicho. Bueno, esto yo ahora lo voy a desmentir, para mí es un bicho. Es perro y tiene más temperamento que calma para estamparse ante Enrique Gallegos de turno. Saudades de 2020 cuando, o de 2021, 2022, cuando Las Palmas y el Tenerife chocaban ahí con el mítico Enrique Gallego en los blanquiazules e Ismael Atumán intentando hacerse un hueco en el primer equipo con el que casi llega a disputar una decena de partidos en segunda de la mano de Pepe Mel.
pero que sin embargo no llegó a sentarse, fue saliendo de cesión en cesión, pero cuidado con los datos que os voy dando, que ya son interesantes, y os voy a dar más. Esto, lo del no ser un bicho por arriba, me parece que hay que actualizarlo, porque si leemos las estadísticas de Fran Butrón, que hizo un informe al respecto, un habitual comentarista de la Primera Federación, le encantó la etapa de Atumán en el Mérida, que antes había estado en el Sabadell, en el Águilas, en el Real Murcia, con el que ascendió, en el Cacereño cedido, con el que descendió hace mucho, mucho tiempo ya, hace casi 10 años. Y los datos, entre otros, he destacado 3. Había como 9 registros que algunos te dicen más, otros te dicen menos, de el bueno de Ismael Atumán. Pero yo he pillado 3 porque me parece que un 63% de duelos aéreos ganados por parte del central canario es una barbaridad en la segunda vuelta con el Mérida. Quizás le ayudaba también la defensa de 3 centrales y que él estuviera más protegido, pero es una barbaridad. 87% de acierto en el pase, o sea, cifras propias de Dinhausen. Y 11 recuperaciones de media por partido, que yo creo que esto es en lo que más puede influir lo de los 3 centrales y el estar siempre bien colocado y bien protegido y ordenado el equipo. Pero es indiscutible que le dio un salto de calidad al conjunto emeritense, al equipo romano, porque a principio de temporada encajaban muchísimos más goles y desde entonces, desde el mes de enero, desde que llegó Ismael Atumán, todo fue mucho más equilibrado y les permitió plantarse contra pronóstico en esos playoffs de los que lo apartó el arbitraje contra la Real Sociedad B. Estará el Mérida en nuestro grupo, aunque sin los jugadores Paquito Terry, sin Javier Lava y sin el antiguo dorsal número 12 más 1, que no es otro que Ismael Atumán. Esto de la historia del dorsal 13, 12 más 1, en la ciudad de Ángel Nieto, espero que Ismael vaya entendiendo el concepto de que Ángel Nieto decía 12 más 1 porque era supersticioso y ahí son las tradiciones y hay que respetarlas. Pues este hombre, Ismael, nuestro nuevo Kaiser, nuestro funambulista, jugó con la Unión Deportiva Las Palmas con el dorsal número 12 más 1, porque normalmente está destinado a los porteros, pero este aquí que algún club, como el Real Oviedo con un joven uruguayo la temporada pasada también hizo la triquiñuela, y me lo hacían ver a mí en YouTube, porque yo expliqué esto alguna vez, que el dorsal 13 era para los porteros, y la Unión Deportiva Las Palmas hizo también esa misma, la 13 más 1, la 13-14, vaya, para poner a Ismael Atumán como dorsal 13, sin ser guardameta, aprovechando un vacío legal bastante complicado de entender para los que no dominamos las leyes, porque dicen el número 1 y el 12 más 1 están destinados a los guardametas. Pero claro, parece ser que hay un vacío legal en el que no prohíbe expresamente que puedan dejar de usarlo los porteros. Así pues, el Real Oviedo con Omenchenko la temporada pasada lo cortó y el conjunto de la Unión Deportiva se lo otorgó en su momento a Ismael Atumán. Así que es un defensa exótico donde los haya, incluso por portar el número 12 más 1. De hecho, él mismo llegó a comentar, es algo que no me esperaba, es algo diferente y me gusta. Me gusta justo porque es diferente. Y por eso a mí me hace gracia este fichaje. Y por eso me ilusiona. Porque tiene pinta de o salir muy bien o salir muy mal. Y aquí hemos elegido creer, porque hay varios datos que así lo atestiguan. Este dorsal número 12 más 1 que llegó a aportar en su día no es más que uno de ellos, una curiosidad más. Pero la mayor curiosidad, una de las mayores, cuidado, aguantad hasta el final, ya os lo dije, es que es un defensa internacional por Kenia. Nació en Canarias, o por lo menos se crió en Canarias, estuvo en el vecindario, que es mítico recuerdo del vecindario de Icardi, de Maurito Icardi. Estuvo también en su tierra natal, en San Bartolomé de Tirajana, desde muy pequeño. Pasó por varios equipos hasta llegar a la cadena de filiales de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero claro, su nombre completo es Ismael Said Atumán González. Esto lo delata. Esto habla de que puede jugar con Kenia por parte paterna. Y cuidado porque ahora vamos con un historión de parte paterna. El asunto es que ha jugado 12 partidos
con la selección de Kenia, de todo tipo, amistosos, clasificatorios para la Copa África, unos de titular, otros de suplente, incluso como mediocentro defensivo, en alguna ocasión, de hecho su debut fue como mediocentro defensivo, y con uno más, con un partido más que juegue, pues ya igualará al dorsal que en su día aportó sin ser portero, al 12+1. Pero no es esto lo más llamativo, sino que lo más llamativo es que desde 2021 no estaba y que en 2025, en marzo, volvió a ser convocado y a jugar algún minutillo. Esto es, en parte, lo más llamativo. Por ello, convendría fichar centrales que puedan estar toda la temporada. No vaya a ser que lo haga muy bien, que esperemos que sea así, y tiene potencial para hacerlo muy bien Ismael Atumán. No en vano nos decían que se podía haber asentado en el primer equipo de Las Palmas, con un poquito más de madurez, y entonces nos quedaremos sin Ismael Atumán durante muchos partidos. El virus FIFA llega a Zamora, muchachos, porque hay parones de selecciones en septiembre, en octubre, en noviembre. Normalmente nos da igual, la primera federación no para. Si no lo hace la segunda A, no lo va a hacer la primera red. Pero cuidado, que esto puede ser un contratiempo, al mismo tiempo que un escaparate. Yo creo que es el primer jugador africano, o por lo menos de origen africano, que tenemos en Zamora desde Mapisa, que jugaba con Sierra Leona, que tenía esa nacionalidad y era un portero que no era el titular, pero que incluso llegó a jugar de delantero con David Movilla un día. Qué grande es David Movilla. Bueno, pues el asunto es que se va a ir con Kenia si lo hace bien, y que por tanto Eric Ruiz, Codina, calentad que salís, y falta otro central, y falta otro lateral izquierdo. Pero lo que yo os quiero contar de Ismael Atumán, que ya os he contado muchas cosas, es que debutó contra Congo en partido oficial, que encima ganaron 2-1, en 2016, con apenas 21 años, cuando todavía no había debutado y estaba lejos de hacerlo con el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, en Liga. Y las estadísticas, que ya sabéis que en esos partidos de la fase africana no suelen ser muy pródigas ni muy avanzadas, esas estadísticas, le atribuyeron los goles, uno incluso que fue de penalti lanzado por un compañero, y otro que hubo confusión de identidad, se los atribuyeron a él, a Ismael Atumán. Le llegaron a atribuir distintas fuentes los dos y no había marcado ninguno. Se los reserva para marcarlos con el Zamora Club de Fútbol. Lo confesaba él mismo hace años en diferentes reportajes que le han hecho, marca la provincia, etc. Y además de esta faceta de poder jugar con Kenia, lo que decía primero yo es que lo podía hacer gracias a su señor padre, al señor Said, porque claro, no creo que pueda jugar con Kenia gracias a apellidarse González. Todo podría ser, pero Said Atumán es lo que lo delata, ¿no? ¿Y quién es el padre de Ismael Said Atumán González? Pues es nada más y nada menos que un hombre conocido como Billy. ¿Y Billy a qué se dedica? Pues Billy es un acróbata y contorsionista, es decir, algo parecido a un maravilloso artista de circo, que llegó a incluso actuar varias pretemporadas para el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. En 2013, por ejemplo, delante de Valerón, delante de Naucet Alemán, deleitándolos y sacando incluso al escenario a gente como el Flaco, supongo yo, y a gente como el entrenador de entonces del equipo isleño, que era Sergio Lovera. Con lo cual, estamos hablando de un defensa funambulista que ha mamado el riesgo desde casa y que por eso lo extrapola a una salida de balón riesgosa y temeraria, y que por eso ha vivido al límite de estar cerca de asentarse en segunda a estar sin equipo en algunas fases de su carrera, pese a tener un potencial enorme para este tipo de categorías. Por tanto, ahí queda el perfil hecho de Ismael Atumán, el defensa que vino del Mérida. No entré, porque por desgracia no hay comunicaciones, pero sí de la mano de Paquito Terry, el terror romanorum, el del informe de las islas, que nos hablan de un defensa que tuvo potencial para sentarse en la Unión Deportiva, el que en su día aportó un número 12+1 apenas destinado a los porteros, el del 87% de acierto en el pase y 63% de duelos ganados por arriba, el internacional con Kenia, que nos puede hacer pensar o temer o desear, quién sabe, el virus FIFA,
el que en teoría había marcado 2 goles contra Congo y en realidad no marcó ninguno. Y el hijo de Billy, el acróbata y contorsionista que sacaba al escenario a Sergio Lovera y a Valerón y sus muchachos. Decidme, ¿qué os parece en Canarias, en Zamora, allá donde estéis, el perfil de Ismael Atumán, de Ismael Said Atumán González, que yo creo que de su buen hacer va a depender buena parte del éxito deportivo del Zamora, porque los equipos se empiezan a construir desde la defensa y desde luego estoy seguro de que este chico no va a dejar indiferente a nadie, para bien o para mal. No podemos depender solo de él, hay que seguir apuntalando la zaga, creo que es lo que más falta por hacer, y más tras la puñeta de la salida de Sergio Nieto el otro día, que no tenemos laterales izquierdos, pero con todo y con eso, este es un fichaje que yo creo que tenía rasgos distintivos y diferentes para exponéroslos aquí y que vosotros me comentéis este informe a Tumán de un defensa funambulista del Zamora Club de Fútbol. Decidme qué os parece, desde Canarias, desde Zamora, desde donde estéis, o desde Mérida también, si os ha dolido la marcha, por qué no. En fin, cualquier cosa que queráis comentarme, hacemos comunidad, hablamos del Zamora, del fútbol modesto, compartid, difundid, comentad, dadle like, nos vemos pronto, ¡aupa Zamora! Y hasta la vista.